¿Cómo está el pueblo de Dios? Los hijos amados de Dios. Amén. ¿Quién se siente amado por nuestro Padre? La verdad. ¿Sí? ¿Pueden sentir cada mañana ese amor de parte de Dios? Sí, es algo impresionante lo que hace Dios todos los días. Yo le voy a pedir, no nos vamos a tardar mucho, pero tampoco nos vamos a tardar poquito. Ay, ¿cómo estuvo? Acompáñenme a Hebreos, por favor. 6. Vamos a Hebreos 6 y nos vamos a ir al versículo 10. ¿Me dice un amén cuando estemos ahí? ¿Estamos ahí todos? Y dice la palabra de Dios. Antes de empezar quiero orar por la palabra, ya oraron por mí, quiero orar por esta palabra. Padre, te doy gracias por este día, gracias por lo que vas a hacer, Señor, a través de tu palabra. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, Padre, y que podamos salir transformados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice Hebreos 6:10, ¿lo podemos leer todos juntos? 1, 2, 3. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué versículo tan poderoso, ¿no? Este versículo se lo dieron a mis padres cuando yo me convertí a Cristo. ¿Sí? Dice, porque Dios no es injusto para olvidar lo que hacen sus hijos, ¿verdad? Y un día el pastor se lo dio a mi papá y a mi mamá. Y le dice el pastor Pepe, verdaderamente Dios ha sido fiel con ustedes una vez más. Tavo y Gaby se llaman mis papás. ¿Sí? Y la verdad es que sí, Dios no es injusto por olvidar todo lo que hacemos nosotros, ¿verdad? En un pasado yo era un hombre que hacía y deshacía, y las rodillas de mi madre y de mi padre y la oración poderosa y con fe fueron los que, pues gracias a Dios, aquí estamos compartiendo la palabra de Dios. Sí, yo no me quiero, les quiero preguntar algún día de cómo eran sus oraciones, ¿verdad? Imagínense las oraciones y yo creo que algunos de aquí tenemos ese sentimiento de saber de que tú has estado orando por alguien y al año, a los 3 años, o a los 3 meses, o a los 4 años, o a los 30 años, pero se convierte. Y luego de repente tú ves a una familia bendecida que todos están alabando a Dios. Y tú dices, wow, es un milagro de Dios. Porque Dios no es injusto. ¿Sabes? ¿A cuánto no nos ha costado lágrimas, desveladas, noches sin espera, orando al Señor, haciendo la obra? ¿Cuánto no hemos estado así? ¿Sí? Yo creo que muchos de nosotros. Pero dice en su palabra, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo. Pero yo no te vengo a hablar de este versículo. Te vengo a hablar del que está bajito. Empieza con un pero. Dice 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma, ¿qué dice? Solicitud. ¿Hasta dónde? Hasta unos cuantos de servicio, unos 3, 4 años de servicio, ya di todo lo que tenía que dar y se acabó. Amén. Entonces, claro, Dios no es injusto para olvidar la obra de sus santos y a la iglesia y todo lo que has hecho por querer servir. ¿Sabes? Todo, cuando te conmueves aquí en la alabanza, cuando tienes algún sentimiento de saber que hay algo más, es solo una sombra de lo que Dios nos tiene preparados. Amén. Entonces, dice aquí, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. La misma solicitud que cuando te enamoraste de Cristo y le dijiste sí a Cristo. ¿Sabes?
Una vez que tú le dijiste sí a Cristo, cosas empezaron a suceder. Le puedes decir al que tienes al lado, cosas empezaron a suceder. Y me puedes decir, no hombre, Tavo, qué profundo, cosas empezaron a suceder. Tú sabes de qué cosas estoy hablando. ¿Sí? Cuando tú le dijiste sí a Cristo, ¡pum!, tu vida cambió sobrenaturalmente. Tú le dijiste sí a Dios, le dijiste sí a lo sobrenatural, sí a lo perfecto, sí al gran amor, le dijiste sí a todo eso. No es solamente un nombre, Jesús no solamente es un nombre, Jesús es todo, abarca todo. Amén. Solicitud. Su significado dice que pone atención, diligencia y amabilidad al atender o servir a alguien. Diligente, persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. ¿Sí? Y aquí nos está hablando la palabra que dice aquí la palabra. Nosotros deseamos que tengas esa solicitud hasta el fin. ¿Sí? Esas ganas de querer hacer las cosas sin que te lo digan. Esas ganas de querer servir a Dios y a los santos sin que te tengan que estar ahí. Tabito, ándale. Dice, hasta el fin, ese servicio de orar, ese servicio de servir, de ayunar, de sembrar. ¿Sí? Yo sé que Dios, a algunos de nosotros, hay etapas en nuestras vidas, ¿no? Y hay etapas en donde Dios dice, ¿sabes qué? Es tiempo de sembrar. ¿Sabes qué? Es tiempo de ayunar. Y Dios va empezando, ¿no? Pero esto de ser diligente y solícito no es una cualidad con la cual ya nacemos, ¿verdad? No es como que sale el bebé, el bebé es bien solícito. No se nace con eso. Es una cualidad tan importante que hay que buscarla. Hay muchas personas, y los he conocido en el trabajo, que son muy diligentes y solícitos para hacer las cosas. Son los primeros que llegan, son los últimos que se van. Y gloria a Dios, porque da testimonio de que los hijos de Dios hacen las cosas a la perfección. Pero la Escritura nos dice y nos exhorta a que nosotros seamos, así como ese tipo de solicitud que tenemos en el trabajo, seamos con las virtudes de la palabra y con lo que hay aquí. Las virtudes espirituales que podemos encontrar en lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Hay gente que yo los he visto en mi trabajo, o cuando tú quieres, no sé, subir de puesto, no sé, pues te pones todas las ganas, ¿no? Y empiezas a hacer eso sin que te lo digan, empiezas a buscar a ver por dónde puedes ayudar, ¿no? No es que hagas la barba, sino es que quieres mejorar. ¿Sí? La Biblia nos exhorta, sé diligente en mis cosas, mi hijo, porque cosas grandes vienen. Si ustedes están listos para revolucionar la vida que Dios les ha prestado, créanme, esta es una cualidad que nos va a servir mucho. Amén. ¿Estamos listos para una revolución totalmente? Amén. Entonces, fíjense, les voy a dar un ejemplo cuando yo entendí este tipo de solicitud y diligencia, porque a mí me decían, oye, es que Tavo, es que debes de ser solícito tú, debes de ser más diligente. Y yo, pues yo hago las cosas, ¿verdad? Hay un curso que eran los escuderos que servían al líder, ¿no? Y yo estaba platicando con uno de ellos y de repente veo que el chavo agarra el agua con una sola mirada, ve a su compañero y el chavo ya sabía que el que estaba predicando, el predicador o el líder, él necesitaba un agua. Pero solamente fue una mirada, no fue de que, solamente fue una mirada y yo dije, órale, o sea, eso es ser servicial, pero aparte es conocer a la gente que está acá arriba, ¿no? O sea, eso es ser servicial, cualquiera lo hace, ¿no? Alguien necesita agua, se está ahogando, pues vas. Pero el hecho de conocer a la persona o a tu líder que está acá y que con una mirada te haga de que, no sé, un agua o súbete o bájate, ¿sí? Eso es conocer. Entonces, Dios hablaba muy fuerte también que hay que cuidar a nuestros líderes, ¿sí? Hay que ver por ellos y ver qué es lo que necesitan. Entonces, si usted tiene un discipulador, nuestros pastores,
yo le voy a pedir, ¿verdad?, que empiece a generar este tipo de solicitud en sus vidas. Y créame, Dios es fiel. Dios es fiel y nos va poniendo en lo mucho. Amén. Entonces, hay ocasiones que una persona tiene un llamado tan especial de parte de Dios, tiene carisma, es influyente, X o Y, pero si no es diligente en su vida y si no es solícito en las cosas de Dios, se va a quedar, se va a estancar. Carisma sin carácter pasa a la destrucción. ¿Sí? Entonces, yo estaba pidiéndole a Dios, Señor, dame palabra para tu pueblo, ¿verdad? Yo te voy a pedir que me acompañes a Mateo 3 y vamos a entrar ahora sin materia. Mateo 3. Y nos vamos al 13. Entonces, yo le decía al Señor, Señor, dame algo para tu pueblo. Dame un ejemplo. Yo quería ejemplificar algo con esto, con grandes personas de Dios. O Señor, dime. Y pues qué mejor que con Jesús, ¿verdad? Les voy a platicar algo que pasó en el trabajo. Mateo 3. Mateo 3, 13. En el trabajo fueron algunas personas sobre temas de liderazgo y ponían a diferentes personajes como líderes, ¿no? Estaba Hitler, estaba personas que agarraron masas y que quieras o no, malos o buenos, tuvieron liderazgo. Después de tantas personas que pasaron, ponen a Jesús, pero quitando la religión y quitando su divinidad y todo lo que quiera, lo ponen a Jesús como un líder. ¿Sí? Y tú te das cuenta del liderazgo de Jesús, wow. Es un gran ejemplo a seguir, pero lo que voy es de que cuando empezaron a hablar a Jesús, allá había gente de todo tipo, había atea, homosexuales, de todo. ¿Sí? Cuando empezaron a hablar acerca de hablar del liderazgo de Jesús, el ambiente empezó a cambiar de una forma, todos estaban así como que, wow. Simplemente hablando el nombre de Jesús. Por eso es el decir, el nombre de Jesús trae poder y autoridad. No es cualquier cosa. Este chavo empezó a hablar de Jesús y vean a Jesús como líder y Jesús en masas y Jesús y Jesús y Jesús. Yo volteé a ver y de repente vi una lágrima en un chavo que yo sé que pues se han dado mal y todo eso. Y yo dije, wow, o sea, tu espíritu no tiene fronteras. Puede llegar y penetrar cuando él quiera. ¿Sí? O sea, ¿cómo este chavo se iba a convertir en una exposición sobre el liderazgo? Ahorita es un chavo que está convertido a Cristo por una exposición de liderazgo. Y Jesús como líder, y Jesús como esto. Y lo que le impresionó fue el liderazgo de Jesús. Y ahorita él es un líder. Eso fue hace un año. Amén. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de la diligencia y la solicitud de Jesús que tenía hacia todo. Obviamente, si me pongo a profundizar aquí, no voy a acabar. Pero te quiero dar varios ejemplos para que a través de esto nuestra vida sea una revolución y podamos alcanzar a más personas. Amén. Dice Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Me imagino el pensamiento de Juan, ¿no? De a ver cómo viene el Hijo de Dios, de aquel que ha hablado por tantas veces y aquel que ha hablado tantas cosas grandes, pero él viene para que yo lo bautice. Aquí vemos una solicitud y diligencia de Dios para cumplir la palabra de Dios. Uno, él va a bautizarse para cumplir su palabra, ¿sí? Pero algo que me daba Dios a través de este versículo, dice, Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Y Dios me redarguía y me decía, ¿cuántas veces no me has dicho,
¿O cuántas veces no hemos dicho nosotros, Señor, es que yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo, he pecado, Señor, yo necesito estar en ti, para ti? Hey, tranquilo, si yo vengo a ti todos los días. ¿Sí me entienden? Dice, yo necesito ser bautizado a ti y tú vienes a mí. ¿Ustedes creen que Dios está todos los días con nosotros? Y tú vienes a mí, Señor. Aún siendo como soy, vienes a mí. Aún pensando lo que estoy pensando, aún vienes a mí. Si yo soy el que necesito de ti, sí, pero yo te amo. Sí, amén. Entonces, desde un principio Jesús está dispuesto a realizar la tarea y cumplir con la palabra de su Padre. Sí, aquí todo empieza con una actitud, ¿verdad? El hecho de ser diligente y solícito para las cosas de Dios empieza con una actitud. Y es querer hacerlo. Amén. ¿Estamos dispuestos a querer hacerlo? Amén. Allá adelantito, en el 16, y dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús antes de empezar su ministerio? Recibe la bendición del Padre, ¿verdad? Y es lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, Jesús es reconocido con tu Padre. Jesús está presentando, Dios mismo está presentando a Jesús delante de los hombres. Amén. Este es mi Hijo amado. Toda la gente viendo, ¿no? El Espíritu Santo descendiendo dice, como paloma. ¿Sí? El Espíritu Santo descendiendo, toda la multitud viendo, Juan viendo. Y dice, este es mi Hijo amado. Haz de cuenta que está haciendo una presentación, ¿no? Imagínate que así te presentaran tus jefes en el trabajo, ¿no? Que dijeran, este es mi gerente amado, quien va a sacar todo el trabajo y en el cual voy a tener complacencia. Cuando te contratan en un trabajo es porque ya fuiste a una entrevista y saben que vas a hacer el trabajo, ¿no? Bueno, aquí Jesús ya sabía lo que iba, pero él iba a ser presentado por el Padre, amén. Acompáñame a Lucas, por favor. 4. Y dice, tentación de Jesús. 4:1. ¿Estamos ahí? Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Sí? Y una cosa es ser líder y ser una persona solícita y diligente, pero otra cosa es demostrarlo. ¿Sí? Todo se empieza con una actitud, pero no solamente con la actitud basta. Es con lo que se empieza, amén. Y fíjense, muchas veces esta prueba de parte de Dios confirmaba que Dios estaba listo, que Jesús estaba listo para empezar su ministerio. ¿Y cuántas veces una prueba, sabes, todo esto ha pasado muchas veces con los grandes hombres de Dios? Una prueba confirma el ministerio. Muchas veces puede ser, a veces no. Pero imagínense la gran prueba que tenía Jesús, fue tentado 40 días sin comer. Entonces, después de esa prueba, ahí él confirmó, ¿sabes qué, Padre? Soy 100% hombre, pero también soy 100% Dios. Estoy listo. Vámonos. Amén. Y allá adelantito, en el 14, dice, Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor.
y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. 16. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, imagínense esta escena, ¿verdad? Jesús lleno del Espíritu Santo, lleva a la sinagoga, todo el mundo viéndolo. Y yo me lo imagino así con todo el fuego del Espíritu, ¿no? Va y pide el rollo, ¿no? Dame el rollo. Porque no saben lo que está a punto de pasar. ¿Sí? Y empieza a leer Jesús. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, o sea, imagínense, y enrollando el libro, Jesús lleno de poder y autoridad lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense cómo estaban todos. ¿Sí? Viendo a Jesús y una vez que todos tenían la mirada de él, asombrados de lo que tenía Jesús. Fíjense, si un cristiano, un hijo de Dios, tiene algo diferente cuando lo vean, imagínense Jesús mismo en presencia, ¿verdad? Siendo lleno del Espíritu Santo, y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, Jesús se da a conocer. Jesús se da a conocer y les dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para cumplir todo esto. Si tú estás dispuesto a hacer este tipo de cosas que Dios hacía, debemos de adoptar lo que Dios hacía. Y fíjense, Él vino con autoridad, les dijo, hey, aquí estoy para dar libertad a los cautivos. ¿Cuántos estamos dispuestos de aquí para hacerlo? Acompáñame a Marcos 1, por favor. $35. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que hacía Jesús. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque a esto he venido. ¿Sí? Entonces vemos cómo Jesús va a Galilea, pero dice todavía, hey, vamos ahí a los lugares vecinos. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Para esto qué? Para esto he venido. Sí, así que no te conformes solamente con lo que has hecho o dicho hasta el día de hoy, ¿sabes? Lo que dijiste o hiciste ayer o pasado o cuando quieras ya no alcanza para hoy. ¿Sí? Lo que en un pasado hiciste ya no alcanza. Todo es un cambio. Y siempre hay que nosotros estar pendientes y alertas de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Y sabes, todo esto que estamos diciendo son actitudes que tenía Jesús. Y sabemos que Jesús lo hizo para que nosotros de alguna manera nos fijáramos en Él y sus pasos, ¿verdad? Entonces, yo sé que Dios ha estado hablando estos últimos días y sé que nos ha demandado más a cada uno de nosotros, ¿sí? Y pues varias claves están siendo aquí, ¿verdad? Amén. Juan 19.
Vamos a Juan 19 y vamos al 9. ¿Estamos ahí? Y dice, y entró otra vez el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. ¿Sí? Entonces aquí respondemos que la única autoridad viene de Dios. Amén. En ese tiempo, Pilato representaba para la gente la vida o la muerte. ¿Sí? Él decía si te crucificaban, si te mataban, o si te salvabas, o hacían un intercambio ahí, ¿verdad? En ese tiempo es lo que representaba Pilato como persona. Pero sabes, para Dios solo representaba un paso más. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no hemos topado con ese tipo de situaciones, no? Hey, ¿qué no sabes que yo tengo la autoridad para humillarte o para desilusionarte o para meterte en soledad, en pornografía, en esto, en crisis económica? ¿No sabes que yo tengo la autoridad para hacer eso? Y Jesús le responde, hey, tú no tienes ninguna autoridad. La única autoridad viene de arriba. Amén. Entonces, todo lo que se nos presente solo para Jesús era un paso más para cumplir la palabra que ya está escrita. Amén. Entonces, quiero llevarte a Mateo 27. Entonces vemos aquí, ¿qué es lo que hemos estado viendo? ¿Sí? Hemos visto cómo Dios se presenta ante su Padre y tiene la bendición de su Padre, ¿no? Vemos cómo Él tiene la actitud para cumplir la palabra. ¿Sí? Vemos cómo Él se levanta súper temprano a orar, dice que todo está oscuro. Vemos Él cómo Él no se conforma a solamente predicar a los que están en Galilea, sino que a los vecinos también, ¿verdad? Vemos cómo Él, todo obstáculo que puede ser solo es un paso más. Él tiene la seguridad y la convicción que lo que está haciendo viene de parte del Padre. ¿Sí? Cuando se enfrenta ante Pilato y él reconoce que ninguna autoridad tiene él si no fuera dada del cielo, él está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres solamente un paso más a lo que Dios tiene para mí. ¿Sí? Entonces, cuando te enfrentes a ese tipo de situaciones, de volada, ¿sabes qué? Tú eres un paso más de lo que Dios tiene para mí. Ninguna autoridad tienes más que el de arriba. Amén. Pero hay algo bien importante. Ahí estamos en Mateo 27, 27. Y fíjate, en la palabra de Dios, perdón, lo leemos. 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le encarnicían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Por qué te digo estos versículos? En toda la vida de Cristo, Él tenía una meta, que era cumplir la voluntad del Padre. Amén. Era su enfoque, era su todo.
Incluso dice en su palabra que cuando Dios era un niño y que fue al templo, ¿no? Que fue al templo, que lo estaban buscando sus padres y que le preguntan, ¿dónde has estado, verdad? Lo que contesta Dios es, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces vemos desde chico cómo Dios crecía en gracia, ¿sí? Y en estatura y se fortalecía. Pero Dios hablaba a mi vida que incluso en esos tiempos Dios ya pensaba en mí. El hecho de que, ¿sabes dónde más tuvo solicitud y diligencia? Fue en su crucifixión de la cruz. Él tuvo esa diligencia de saber, yo voy a morir por ti porque yo sé lo que vas a hacer en un futuro. Yo voy a morir por ti porque yo sé lo que te tengo preparado para ti. Fíjate. Me voy a ir un poquito más para atrás. Dice Génesis 1, no lo busquen. ¿Qué dice? Dice, en el principio creó Dios y los cielos. Desde ese tiempo tú ya estabas pensado. Amén. Pero me voy a ir incluso más para atrás. Dice en Efesios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, que nosotros estamos aún pensados desde Génesis 1, ¿sí? Desde antes de la fundación. Dice en su palabra en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Sí? Cuando yo entendí que el hecho que cuando yo nací y vine a esta vida, solo me estaba adheriendo a lo que Dios ya tenía para mí. ¿Sí me explico? O sea, muchos dicen, no, hombre, es que lo que he vivido en toda mi vida, espérate, eso es una parte nada más. Esto tiene un trasfondo de mucho más atrás. Y desde antes, dice, y el verbo era con Dios. En ese tiempo tú ya estabas pensado y destinado para lo que Dios tenía para ti. ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo que estoy aquí, en esta vida, en este siglo, pero que Dios ya me construyó y me formó hace mucho tiempo, ¿sí? Para lo que me es necesario hacer. Entiendo que tengo que ponerle todas las ganas para alcanzar ese propósito. Así como Él lo hizo por mí en la cruz. O sea, todas las ganas de morir, toda la solicitud y la diligencia que tenía Él para llegar al punto final, que era su crucifixión en la muerte, para yo nada más estar de repente así sentado y solamente viendo a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Por qué te estoy platicando esto? Vamos a Joel. Joel 2. Y vamos allí al versículo 18. Y dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. O sea, aquí me doy cuenta que el que más quiere y más anhela es Él. Así como lo hizo con Juan. Él fue a Juan. Le dice Juan, ¿pero tú vienes a mí? Entonces aquí Cristo nos da a conocer, ¿verdad?, que esto se alcanza solamente para aquellos que son valientes y que están dispuestos a hacerlo. Hablaba con mi papá acerca de la obediencia.
Pero siempre hay que buscar esa perfección y esas ganas de hacer las cosas sin que nos digan. Así como Cristo lo hizo con nosotros en la cruz. A través de toda su vida, Él pensando, o sea, imagínate toda la vida de Cristo pensando en sus hijos amados. Por eso lo hizo, no lo hizo por otra cosa. Lo hizo para darnos salvación. Todo lo que hizo lo hizo para darnos salvación, vida eterna, y que ahorita nosotros en este siglo podamos entender lo que Él tiene para nosotros. Por eso tanto la insistencia de Jesús y en sus obras, para que nosotros podamos entender. Fíjate, dice el 21, Joel 2:21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Hay una pregunta que Dios trató conmigo en mi vida, y es el hecho de que si Dios quisiera cambiar el mundo contigo, ¿de qué forma estás orando? Si Dios quiere cambiar el mundo contigo, tu país, tu familia, ¿de qué forma estás orando ahorita? ¿De qué forma estarías orando? Señor, gracias por mi familia, por el desayuno. Cuando hay mucho más trasfondo. Y todo el hecho que te cautives y que tu alma sienta necesidad de Dios, y el hecho que tú sientas que al estar en la presencia de Dios siempre hay algo más grande, solo es una sombra de lo que hace mucho tiempo escribieron de ti. Solo es una sombra de lo que Dios hace mucho te diseñó. Si el Espíritu de Dios habla a tu vida a través de este tipo de situaciones, créeme que vienen cosas grandes. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. ¿Y dónde estás?